Hoy os voy a explicar cómo desde Occidente se da una imagen de Rusia que no corresponde con la real. Es decir, Rusia no es como te cuentan en la televisión. Lo voy a hacer a través de este libro que tenéis aquí, siempre me equivoco. Este libro de aquí, ¿vale? Que se llama La derrota de Occidente. Está escrito por un ensayista y filósofo que se llama Emmanuel Top, que es francés. Tiene un libro publicó un libro en 1976 que ya anticipó la, la disolución de la Unión Soviética y lo hizo a través de un análisis de la demografía y sobre todo de la mortalidad infantil. Y en este libro, que se llama La derrota de Occidente, pues él dice que hay cuatro claves para entender la derrota de Occidente. La primera es la fortaleza de Rusia, la sorprendente, digamos, resistencia que ha presentado Ucrania ante la guerra, y sobre todo el suicidio de Europa y la crisis económica y cultural que tiene Estados Unidos, que es gigantesca. Hoy solo os voy a explicaros la fortaleza de Rusia y cómo Rusia no es como te cuentan, y en otro vídeo haré la otra parte para que este no sea tan largo. Pues bien, vamos al tema. Bien, él empieza diciendo, bueno, pues que en un discurso en febrero del 2022, Putin ya pues se declara que va a empezar la guerra bueno, por la amenaza de que Ucrania se pueda unir a la OTAN y por el despliegue de bases militares ucranianas y de la OTAN en la frontera entre Ucrania y Rusia. Bien, todo esto hay que remontarse al 2014, cuando sucedió el golpe del Maidán y la anexión de Crimea a Rusia. No me voy a meter mucho en el tema de la guerra, aunque luego daré un poco mi opinión, pero bueno. Y ahí empezaron las sanciones occidentales a Rusia, tanto de Estados Unidos como de Occidentes. Entonces, él lo que plasma es cómo las sanciones occidentales no han debilitado la economía de Rusia y su sociedad, sino que al revés, han favorecido y han fortalecido la economía de Rusia. Y él explica por qué. Bueno, en primer lugar, explicar que desde que Putin ascendió al poder en el 2000, se encontró un país con una gran mortalidad por tasas de alcoholemia, tasas de suicidio, con una alta mortalidad también infantil. Y desde el 2000, Putin supo hacer resurgir, digamos, a la sociedad rusa, ¿vale? A través de sus políticas. Una de las políticas que llevó a cabo fue hacer una purga de oligarcas, ¿vale? Que atendían más a intereses extranjeros que a los nacionales. Y a través de una política de libre mercado, a pesar de lo que muchos opinan, que Rusia es un Estado comunista, no es para nada, es un Estado comunista, como el autor aquí establece o dice, más bien se podría considerar como una democracia autoritaria, pero con una economía de libre mercado, pero en absoluto es comunista, la Rusia de Putin. Y como a través de establecer una economía de mercado, unas buenas relaciones con países europeos y otros países y una serie de medidas que tomó Putin a partir del 2000 al 2010 ya se ve una bajada en la mortalidad y empieza a surgir una nueva clase media rusa bastante potente. Desde el 2010 hasta el 2020 analiza el autor que se ve una recesión en dicha economía por el tema de las sanciones occidentales, pero desde el 2014 hasta el 2022, que se declaró la guerra, eh, pues cuando sucedió lo del golpe del Maidán, ¿qué ha hecho Rusia para superar todas estas sanciones occidentales y preveyendo lo que podría pasar en un futuro, ya que el tema ucraniano pues estaba muy revuelto después de lo del golpe del Maidán y lo que estaba pasando en las repúblicas del este? Rusia ha sabido aprovechar estas sanciones. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues, por ejemplo, una de las medidas que se tomaron fue que Rusia fue expulsado del sistema SWIFT. A raíz de ahí decidió tomar su propia autonomía financiera y crear pues un sistema
de pagos con tarjetas que fueran válidos en Rusia, para que no tuvieran los ciudadanos problemas en este sentido. También reforzó todo el tema de Internet, por ejemplo, creando, digamos, aplicaciones paralelas a las aplicaciones europeas y estadounidenses, como YouTube y Google, entre otras. Bueno, en Rusia hay que decir que no están prohibidas todas las redes sociales bueno, que conocemos aquí, pero sí que compiten con las redes sociales y, bueno, con todos otros instrumentos que genera Internet de ámbito ruso, compiten con estas que acabo de comentar. Asimismo, a nivel de agricultura, por ejemplo, intentó tener una autonomía, una suficiencia, una soberanía alimentaria y triplicó por 3 su exportación agrícola. Ya no solo era de cereales, sino por ejemplo también de carne. También se convirtió en el primer creador de, ¿cómo se llama? Espera que lo miro. Ahora se me ha ido de la cabeza. De centrales nucleares a través de su empresa Rosatom, ¿vale? Donde ahora mismo está creando centrales nucleares en 35 países de todo el mundo, ¿vale? También hay que saber o hay que recordar que Rusia es un país que tiene muchísimas materias primas y eso hace también que sea un país que tenga muchas probabilidades. Rusia tiene muchísimo gas, tiene muchísimo petróleo y tiene muchísimo uranio. Por lo tanto, en el momento que se pusieron las sanciones occidentales y los países europeos dejaron de comprar gas ruso, aunque se sigue comprando gas ruso, pero en menor medida, lo que hizo Rusia fue vender pues, a otros países como por ejemplo India y crear lazos con la India o con China o pues con otros países, porque Rusia no está dispuesto a hablar con el que quiera o el que incluso con los países europeos ahora con las acciones occidentales y suministrarles el gas. Incluso podemos observar, y esto ya es una anotación mía, cómo Rusia está construyendo el Power Siberia 2, que es un gasoducto que conecta con China, donde le podrá suministrar todo el gas que China necesite. China necesita mucho gas porque tiene una industria muy fuerte. Y bueno, todo eso le ha generado y unas políticas de libre mercado, pero al mismo tiempo algo proteccionistas, le han generado una fortaleza. De forma que su PIB, a pesar de las previsiones occidentales, que muchas veces eran mera propaganda para demonizar a Putin y demonizar a Rusia, ha crecido más de un 4%. Por lo tanto, ahora Rusia tiene una economía fuerte, también el autor lo atribuye a una sociedad donde hay una clase media muy fuerte también, donde se ve, por ejemplo, en datos como las personas que han estudiado ingeniería, por ejemplo, en frente a Estados Unidos, él hace como la comparación y Rusia ha dado pues a lo mejor un 24% más de ingenieros frente al 7,2% de Estados Unidos, ¿vale? Y una clase media fuerte económicamente, fuerte culturalmente, fuerte económicamente, también debido fuerte culturalmente dicha sociedad a una familia nuclear que ha mantenido su sistema patrilineal que se llama, con una autoridad de los padres y una igualdad entre hermanos, donde se ha visto una cierta liberalidad, pero no ha llegado a la liberalidad que a los, digamos, a los dogmas liberales que tenemos en Occidente, porque conserva sus valores, ¿vale? Sus valores originales. También hay que pensar que Rusia es un país con una cultura cristiana o católica ortodoxa, ¿vale? Pues si juntas todo eso, tienes una Rusia que no es como la que te cuentan, tienes a una Rusia fuerte, que además entró en Ucrania de una forma muy pensada, muy medida. Muchos propaganda de occidental te dicen que Rusia quería invadir a Ucrania y esto es mentira y también lo dice aquí el autor, pero esto yo ya lo sabía. A ver, Rusia entró con un máximo de 120.000 efectivos en Ucrania,
que es un país que tiene unos 600.000 kilómetros de longitud. Evidentemente, con 120.000 efectivos es imposible invadir un país, porque realmente Rusia lo único que ha querido es proteger a las repúblicas del este, ¿vale? Entonces, sabiendo que, como analiza el autor, que hay un problema en Rusia bastante grande que también sufren los países europeos, que es una baja natalidad, Putin, digamos que vino a analizar cuántos efectivos podía perder en una guerra como esta y un tiempo límite máximo de guerra que se la puso en unos 5 años. ¿Vale? Entonces sus tácticas de guerra han consistido pues, en ahorrar los máximos efectivos posibles haciendo una guerra de desgaste contra Ucrania. Por lo tanto, viendo estos datos, nunca ha pretendido invadir evidentemente Ucrania y evidentemente también, como dicen, el resto de Europa. Si para los que no sabéis, nunca ha pretendido esto porque, es más, es que Rusia es un estado muy grande, lo que le falta es gente y es que no tiene mucho sentido, no podría. Entonces, la guerra de desgaste se basa en eso, en desgastar al enemigo, pero ahorrando al máximo de los efectivos y utilizando pues, tecnología militar, pues a través de drones o a través de, bueno, de misiles. Bueno, ya sabéis, tampoco de esto tengo mucho conocimiento, pero bueno. Y bueno, aparte de eso, aparte de toda esta fortaleza económica, digamos que en la esfera geopolítica lo que ha sucedido es que se ha aliado más con los países que he comentado antes, a los que suministraba gas, pues el caso de China, y bueno, ya estaba implicado en el tema de los BRICS, que hace poco que se ha hecho una reunión y se han lanzado los BRICS, que es una moneda, una divisa de cambio alternativa al dólar. BRICS significa Brasil, a ver, que no me equivoque, Brasil, India, China, Sudáfrica y no sé si y Rusia, claro, se me olvidaba. Bueno, pues lo que intentan los BRICS, cuya máximo exponente es Rusia, también con China, es una alternativa pues, de sistema de cambio al sistema de cambio de dólar, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco los países en el resto del mundo han pedido entrar en los BRICS, porque para entrar en los BRICS, por ejemplo, no te solicitan ninguna política que pueda generar o que pueda quitarte soberanía a tu Estado, porque una de las cosas que caracteriza a Rusia y que también proviene de ahí su fortaleza económica y cultural es su soberanismo, que Putin es muy celoso de su soberanismo y no ha querido nunca que entrasen potencias extranjeras en Rusia, pues a, bueno, a hacer injerencia extranjera. Entonces, a través de los BRICS, lo que se ha querido establecer es que frente a la amenaza de Estados Unidos y de Europa de sanciones, no solo a Rusia, sino a China, Irán o otros países, incluso Arabia Saudí también se ha interesado por este proyecto, porque, claro, hay que pensar, no solo es que le hayan establecido sanciones económicas, sino que también le han congelado los fondos rusos de todos los ciudadanos rusos, con lo cual hay muchos países que han visto ante esa amenaza de la congelación de todos aquellos fondos económicos que puedan ser, pues, de alguna manera expropiados o fiscalizados por los Estados Unidos, han querido interesarse por el proyecto BRICS frente a la amenaza que supone, pues, que Estados Unidos te sancione y te congele los activos en cualquier momento. Entonces todo eso también ha producido que haya habido una unión entre China, sobre todo China y Rusia, que aunque tienen sus divergencias, se llevan bien. Y bueno, se han unido y Rusia ha conseguido salvaguardar su economía, superar todas estas sanciones, que si al principio, a partir del 2014, sí le perjudicaron un poco, se ha sabido sobreponer y con una política muy inteligente, pues ha sabido superar esta situación. Y bueno,
El problema es que Estados Unidos, Occidente, Europa no ha sabido ver o no ha querido ver esta fortaleza rusa, el acercamiento a China, que es muy peligroso porque entre los dos juntan potencias nucleares muy importantes. Y luego, como estas sanciones que se han establecido en Rusia, a quien realmente han hecho eh, boicot económico y crisis ha sido a la Unión Europea, como ya explicaré en el próximo vídeo. O sea, quien realmente las sanciones han perjudicado ha sido a Europa, sobre todo a Europa, porque tenía una energía barata y ahora tiene que depender del gas de otros países que se lo venden más caro en perjuicio de las industrias y de los ciudadanos. Entonces, todo esto lo dice, esto más concretamente lo digo yo, pero esto es lo que viene a resaltar Emmanuel Top en la fortaleza de Rusia, que según él ha sido subestimada en los países occidentales. Eh, no sé si me dejo algo más. No, más o menos ya lo he dicho todo. Como conclusión, pues bueno, ya lo he dicho, yo a ver, es que estoy de acuerdo con su análisis, ya lo había escuchado, leído en otras partes. Sí que hacer un apunte, Manuel Top dice, bueno, que quizá Rusia tiene una democracia autoritaria porque no respeta el derecho de las minorías. Esto para mí no es exactamente así, porque el tema, por ejemplo, de la ideología de género sí que es verdad que Rusia no está en contra de los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, simplemente lo que no quiere es que se haga apología de la ideología de género, propaganda en las escuelas, esto, en las escuelas, que haya lobbies LGTBI, todo esto pues es lo que él no quiere. Pero bueno, sí que es verdad que en cierta manera sí que es una democracia autoritaria. A ver, no vamos a decir tampoco que Putin es el adalid de la, no sé, de la bondad y el ejemplo, pero tampoco es tan demonio como muchos países occidentales nos intentan hacer ver. Y entonces, bueno, ya os contaré en el próximo vídeo que publique, pues el suicidio de Europa y la derrota de, bueno, la crisis bueno, económica, cultural y de todo social que tienen los Estados Unidos. Y sí que quería hacer un apunte en relación a la guerra, bueno, a la guerra de Ucrania. Simplemente decir también, como establece el autor, que, bueno, a pesar también de la propaganda occidental, eh, Putin no es que se levantó un día y dijo, uy, voy a invadir Ucrania, no tengo nada mejor que hacer. No. Es una situación muy compleja que hay que analizar viendo bien los datos, leyendo, estudiando, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que en Ucrania hay dos realidades, una realidad en el oeste mucho más pro-occidental, pro-europea, pro-otanista, y luego en el este tenemos una realidad mucho más prorrusa. Son personas que se sienten más bien rusas, que hablan ruso, y entonces sí que es verdad que a partir del 2014, del golpe del Maidán, y con el nuevo presidente y los nuevos oligarcas que tomaron el poder después de que Yanukovych lo echaran con el golpe del Maidán por haber tenido, según ellos, una actitud, una inclinación más allá, más hacia Rusia, pues cuando entraron estos nuevos oligarcas iniciaron un genocidio en las repúblicas del este de Ucrania contra bueno, los rusófonos que viven allí. Y entonces, bueno, si podemos calificar a Rusia de una democracia autoritaria, no podríamos calificar a Ucrania de democracia tampoco, porque como os digo, inició un genocidio de bueno, de toda la sociedad que vivía allí. No solo eso, sino que bueno, prohibió el ruso hablar en las escuelas, en las comunicaciones oficiales, etcétera, etcétera. Una persecución lingüística en toda regla, ¿vale? Todo esto y las ayudas, o sea, la ayuda que solicitaron estas repúblicas a Rusia hizo que Rusia entrara. También aparte del hecho de que, claro,
Rusia veía cada vez más cerca que la OTAN se acercaba cada vez más a sus fronteras, lo tenía en las fronteras. Y conforme al principio de no agresión, Rusia no le interesaba tampoco que Ucrania entrase en la OTAN. Aunque realmente ahora mismo Ucrania no puede entrar en la OTAN. Antes de que se produjera el golpe del Maidán y antes de que se produjera la guerra, según Comisión Europea, Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. Esto poca gente lo sabe, pero es así. Bueno, una panda de oligarcas absolutamente corruptos. Ahora mismo, por ejemplo, con Zelensky, Zelensky no es un presidente legítimo, porque tenía que haber sido elegido hace una serie de meses, se tenía que haber sometido otra vez a reelección. Ahora mismo la Rada, que creo que es el Parlamento ucraniano, tampoco tiene legitimidad, porque ya ha pasado el tiempo, ya tenía que haber convocado elecciones, por ejemplo. La mayoría de la oposición ucraniana está en la cárcel o algunos han sido asesinados. Bueno, son cosas que ves este conflicto, pues no de una forma infantil y tonta decir Rusia, qué mala eres, Ucrania es buena, no, sino que todos tienen sus intereses y todos tienen un motivo que puede ser en cierta parte justificado. ¿Vale? No justifica la guerra, pero justificado en el sentido de decir, no, es que yo me levanto un día y me fui a invadir Ucrania. Esto no es así. Bueno, ya os explicaré y ahora sí que corto, os explicaré en el próximo vídeo que haga sobre la parte segunda de este libro, sobre el suicidio de Europa y sobre la crisis económica, cultural y social de Estados Unidos. Y bueno, gracias por verme. Siempre se me olvida darle deditos arriba, por favor, suscribiros al canal si os gusta mi contenido, que eso me ayuda a seguir generando contenido.